Pertenece a ti y todo es para ti, Señor. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, esta noche por medio del Espíritu Santo, Padre, poder comprender tu palabra y aprender de ella, Señor. Para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos por medio de tu Santo Espíritu. Amén. ¿Puede tomar asiento? Los fríos se atrasaron, pero no están tan intensos. Se toleran, gracias a Dios. No, tú bien, examen, gracias. Vamos a continuar con nuestra lectura. Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a partir del versículo. ¿Hasta dónde llegamos la semana pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Yo sé que tienen apuntes, tienen buena memoria. 21. Exactamente, 21. Vamos a partir del 22. Gracias, hermana Sol. Yo voy a empezar por otro. Vamos a leer unos versículos y los comentamos y vamos avanzando poco a poco. ¿Les parece bien? Vamos a empezar con este tiempo de aprendizaje. Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que podemos estar aquí y aprender de la palabra de Dios, alimentarnos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente forma: el día siguiente, ¿estamos ahí? El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahí vamos a darle a esta primera parte. Ahorita vamos a ir avanzando en los demás versículos. Dice a partir del versículo 22, dice, el día siguiente. Tú y yo, por lo que leímos, sabemos qué pasó durante esa noche, ¿verdad? Jesús despide a sus discípulos, dice en otros evangelios que los hizo entrar en una barca y que se adelantaran mientras él iba a orar. Ya entre la tercera y cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente, empieza esta tormenta aquí en el mar, ¿verdad? Y los discípulos, por más que pueden remar, no avanzan más que muy poco. Y viene Jesús sobre las aguas, ellos lo reciben con gusto. Y ahora que están en la barca, dicen algunos comentaristas que de forma milagrosa, rápido llegaron a la otra orilla, instantáneamente, dicen algunos. Pero ¿qué sucede? Bueno, se quedó mucha gente ahí, ¿verdad? De este lado del lago se quedó mucha gente ahí. ¿Cuánta gente? Aproximadamente 5,000 personas. 5,000 personas. Y dice el versículo 22, el día siguiente, todo eso sucedió durante la noche. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué fue lo que pasó? Los discípulos se fueron en una barca. Cuando amaneció vieron una sola barca ahí y dijeron, esta barca, si Jesús hubiera ido para allá, hubiera ocupado esta barca. ¿Sí? Pero ellos vieron que en la barca se habían ido únicamente ¿quiénes? Los discípulos. Parecen detalles, amado hermano, que si no nos sentamos y los meditamos se pueden pasar de largo. Pero esa gente acaba de recibir de comer. Un día anterior hubo un milagro y de repente su vista pierde de vista a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Qué interesante que Cristo ha multiplicado el pan, que ha hecho un milagro ahí, pero qué interesante es ver también que la gente pierde de vista a Jesucristo. Ellos llegaron a la orilla, vieron una sola barca y ellos se dieron cuenta
cuando los discípulos se fueron. Nadie de toda esa multitud fue capaz de percibir lo que Cristo había estado haciendo antes de ir al mar. ¿Qué? Orando. Orando. ¿Sí? ¿Dónde estaba su mirada? ¿Dónde estaba su atención? ¿Dónde estaba puesta su interés? ¿En Jesús o en el milagro de los panes? ¿Dónde estaba puesto el interés? Y esa es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Dónde está puesto mi interés? ¿En lo que es Él o en lo que Él puede hacer a mi favor? ¿Dónde está puesto mi interés? ¿Por qué lo busco? ¿Por lo que Él es o por lo que puede hacer a mi favor? Y eso fue lo que le pasó a esta gente. ¿Sí? Quizás no eran los 5,000 los que llegaron a la orilla, porque dice que la gente cruzó al otro lado buscándolo. No pudo haber transporte para 5,000 gentes en la orilla. Muchos caminaron y solo una barca estaba ahí. Quizás ocuparon las otras barcas que vieron que venían. ¿Sí? Pero ¿dónde estaba el interés de ellos? ¿Dónde estaba la intención de buscar a Jesús? ¿Sí? Amado hermano, dice al día siguiente. ¿Qué era lo que tenían que pasar? ¿Qué tú crees que querían al día siguiente? Comer. Comer. Y así pasa. Dios hace algo por nosotros, amado hermano, y luego perdemos de vista a Cristo. Necesitamos de Él al día siguiente comer. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo buscamos. Lo buscamos. Y mientras, de toda esa gente que estuvo ahí, se dieron cuenta que se subieron los discípulos, que Jesús no subió con ellos, y nadie fue a ver qué es lo que hacía Jesús. Nadie le siguió, a nadie le interesó. ¿Por qué? Porque ya nos dieron de comer, lo que necesitábamos ya lo obtuvimos y Él se va para allá. Ah, bueno, mañana lo buscamos. ¿Para qué? Para que nos vuelva a dar de comer. Sí. Y ese es un error que nosotros cometemos muy a menudo a veces. Sí. Él hace algo por nosotros y después nos olvidamos de tener una comunión con Él, de un acercamiento con Él, de estar meditando en su palabra, de servirle, de no despegarnos de Él. ¿Tú te has sentido cuando tú te despegas del Señor? Yo lo siento. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo siento cuando me voy retirando. Cuando empieza a haber distancia entre Cristo y mi persona, causada no por Él, sino por mí. ¿Sí? ¿Qué queríamos? Trabajo, nos da trabajo y nos empezamos a perder. ¿Qué queríamos? Solucionar ese problema familiar, nos lo da y nos empezamos a distraer. ¿Sí? Y mañana tenemos un problema y vamos a buscarlo. Como hizo esta gente más adelante, cruza el lago, camina. Fíjate los que caminaron, porque dice más adelante que unas barcas llegaron del otro lado. ¿Tú crees que llegaron suficientes barcas como para transportar toda la multitud que había comido? No creo. Y muchos se le echaron a golpe de calcetín, bueno, a golpe de guaracha, porque no había calcetín, hasta el otro lado. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! ¿Sabes? Y eso lo ve uno, porque cuando alguien tiene un problema, amado hermano, ora, ayuna, medita, busca de Dios, viene, se derrama, no falta ningún servicio, y ahí está, y se soluciona el asunto, y empieza a haber distancia. Y se vuelve a enfrentar otro problema, y camina toda la orilla del lago con tal y encontrar otra vez. Y esto fue lo que sucedió con esta gente. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Estos sí lo vieron. La gente sí vio que los discípulos se subieron a la barca. ¿Quién de toda esta multitud siguió a Jesús? Pasó como el milagro de los leprosos que está en el Evangelio de Lucas, si no me recuerdo.
¿A cuántos leprosos curó? ¿A cuántos? A 10. ¿Y cuántos regresaron con él? Uno. Los otros recibieron lo que querían y ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Sí. Y fue lo mismo que sucedió con esta gente. Esta gente recibió, dice que Jesús tuvo compasión de ellos, dice en otros evangelios, refiriéndose a la multiplicación del pan. Jesús tuvo compasión de ellos, los acostó y les dio alimento. Vieron que los discípulos fueron a la barca, Jesús se va para allá, bueno, ya se fue para allá. Nadie fue capaz de seguirlo. Nadie. Se fue a orar. ¿Cuántas vigilias echó? El día termina a las 6 de la tarde. Se echó 3 vigilias. Entre la tercera y la cuarta es cuando llega al encuentro con sus discípulos en medio del mar. 3 vigilias de 3 horas, 9 horas. Durante 9 horas se les perdió de vista. ¿Por qué? Porque era tiempo de qué. Ya habían comido. El día judío termina a las 6 de la tarde. Los discípulos se suben a la barca. Jesús se va para allá. Nadie lo sigue. Mañana que nos levantemos a las 6 de la mañana, que es la hora que empieza el día judío, ya tendremos que desayunar. Pero cuando los discípulos se suben a la barca y Jesús se va para allá, es tiempo de dormir. Era el tiempo de dormir. ¿Qué hicieron? Vamos a dormir. Porque era el tiempo de... Pero para Jesús no era el tiempo de dormir. Para Jesús era el tiempo de una oración de 9 horas. De las 6 de la tarde que despidió a sus discípulos, que es lo que termina el día judío, hasta la tercera y cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana sucedió lo que les pasó a ellos en medio del agua. ¿Cuántas horas oró aproximadamente el Señor? 9 horas. Pero para la multitud es tiempo de ¿qué? De dormir. Ya comimos y a dormir. Pero el maestro va para allá y va a la oración. Pues sí, pero es tiempo de ¿qué? De dormir. Ya comí y ahora voy a dormir. Sí. Estamos ensimismados, se dice la palabra. O sea, en nosotros mismos, ¿verdad? Ya me dio, ahora me toca descansar y que Él haga el otro trabajo. ¿Sí? Nos ocupamos mucho de nosotros mismos. Nos ocupamos demasiado de nosotros mismos. ¿Sí? Que perdemos de vista a Jesús. Solo cuando lo necesitamos otra vez es cuando lo volvemos a encontrar. Porque Él es fiel, porque Él no se va a esconder. Él es fiel. Él siempre está ahí. Los infieles y los inconstantes somos nosotros. Pero Él siempre está ahí. ¿Sí? Y fue lo que sucedió. ¿Sí? Cuando dice 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sabes qué? Es la hora de desayunar. Y Jesús se lo dice claramente: ustedes me vienen a buscar porque les doy de comer. Vieron que llegaron otras barcas, los discípulos no están ahí, se quedaron de aquel lado. Vamos, buscando a Jesús porque es hora de desayunar, es hora de comer. Sí. Unos a lo mejor se regresaron en las mismas barcas que habían venido del otro lado y otros quizás fueron caminando. Es lo más probable porque no había transporte para tanta gente. Jesús les dice más adelante: hagan ese esfuerzo, trabajen por la comida que no perece, porque unos hicieron un esfuerzo tremendo. Imagínate todo lo que caminaron, no sé qué tanto sería. Sí. Dice el versículo 25, Jesús el pan de vida, tiene un subtítulo ahí, Reina Valera. Y los que tienen su Biblia en rojo, ahí se van a dar cuenta cómo Jesús empieza a dar otras explicaciones de carácter teológico de su persona también. Dice,
Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces es Rabí, entonces es el maestro. Entonces lo busco y él es lo máximo. Lo busco y él es el Rabí, él es el maestro. No es Jesús. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te ha pasado que cuando te sientes oprimido lo buscas y lo glorificas de una manera que dices: ¿de dónde me sale tanta palabra para decirle a Dios? Pero cuando las cosas están tranquilas: Señor, te doy gracias por el día, hoy permíteme ir y venir bien, y te sales y ya. Pero cuando se siente la opresión: oh Señor, creador del cielo y de la tierra, Padre eterno, omnipotente. Entonces, Rabí. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado. Sí. A mí me ha pasado. Sí. ¿Cuándo llegaste acá? Le preguntaba. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciasteis. ¿Les respondió la pregunta? No se la respondió. No se la respondió. Él les dijo otra cosa. ¿Sabes? Y así pasa. Esto es lo que nos sucede a nosotros muy a menudo. ¿Sí? A veces cuestionamos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No sé qué situación sea, pero a veces cuestionamos lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Sí? Cuestionamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y Jesús da una respuesta. ¿Sí? Pero esta respuesta lo único que quiere provocar es que tu pregunta tenga un verdadero sentido. ¿Sí? ¿Cómo explicar esto? Llegan y dicen: Rabí, ¿cómo es que llegaste acá? ¿Sí? ¿Cómo es que estás de este lado? Ellos le preguntaron y Jesús le responde otra cosa. ¿Sí? Cuando Dios te responde otra cosa, tú preguntas esto, y cuando Dios te responde otra cosa, lo que tienes que buscar es: ¿qué cuestionamiento me tengo que hacer para la respuesta que Dios me está dando? ¿Ahora sí me expliqué? En la respuesta que Jesús da, tú tienes que buscar el verdadero cuestionamiento que tienes que hacerte. Estás pasando por una dificultad, por una situación, y le preguntas a Dios algo. Señor, ¿por qué esto está pasando así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y Jesús te da otra respuesta. En la predicación, en la oración, en tu lectura de la palabra, y Jesús te da otra respuesta. Y tú dices: no, es que no es lo que hay, no buscando. No, esa es la respuesta que Jesús tiene para ti. Pero tu cuestionamiento no es ese. Tu cuestionamiento tendría que ser otro. ¿Me expliqué? Sea sincero conmigo, ¿me expliqué? ¿Sí? La pregunta es: ¿sí? ¿cuándo llegaste acá? Esa es la pregunta. La respuesta es: de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. La pregunta es: ¿cómo llegaste acá? Jesús responde: no, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y entonces ahí es donde el cuestionamiento, fíjate cómo es Dios, donde el cuestionamiento tiene que cambiar. Entonces el cuestionamiento no es cómo llegaste acá, el cuestionamiento es: ¿por qué te busco? ¿Me explico? Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, amado hermano, tienen que ser cambiados los cuestionamientos para poder entender a dónde Dios te quiere llevar y qué Dios te quiere enseñar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tú te preguntas: ¿por qué me pasó esto aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te da una respuesta. Y tu cuestionamiento entonces tiene que cambiar. La pregunta no era cómo llegaste acá. La pregunta era: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me están buscando?
¿Cuál es el interés por el que me están buscando? Entonces ellos tenían que cambiar el cuestionamiento. Su cuestionamiento ya no era ¿por qué? ¿Cómo es que Jesús llegó acá? El cuestionamiento era ¿por qué vine a buscar a Jesús? Yo no sé qué cuestionamientos te hagas tú, pero a veces tenemos unos cuestionamientos, unos muy profundos y otros demasiado así, como demasiado vano, a veces demasiado sencillo. Sí. Demasiado sencillo, a veces demasiado profundo. Y hay veces que no hay cuestionamientos, amado hermano. Pero yo te voy a dar un consejo: cuestiona. Sí, cuestiona, ¿por qué hago esto, Señor? Sí, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy al templo los jueves? ¿Por qué voy los domingos? ¿Por qué te sirvo? Y Dios te va a dar respuestas que posiblemente cambien tus cuestionamientos y te va a hacer entender, y me va a hacer entender que quizás esos no sean los cuestionamientos correctos, sino que tengan que ser otros. Y tú puedes hacerle cuestionamientos: Señor, ¿por qué esto en mi matrimonio? ¿Por qué esto en mi vida? ¿Por qué esto en mi salud? ¿Por qué esto en mis finanzas? ¿Por qué esto en mi ministerio? ¿Por qué esto con mis hijos? Pero pregunta, ora, cuestiona: Señor, ¿por qué esto? Y Dios te va a dar una respuesta. Y si tu cuestionamiento es correcto, te va a dar la respuesta correcta a tu cuestionamiento. Y si tu cuestionamiento no es el correcto, Dios te va a dar una respuesta para que tu cuestionamiento cambie. Desde aquí, amado hermano, desde aquí Jesús ya quiere llevar a esta gente a otro nivel. ¿Sabes qué está procurando aquí el Señor? Que su pensamiento empiece a cambiar. Nos predicaba el pastor Fernando Romanos 12:2, ¿verdad? Que solamente por la renovación del entendimiento se puede comprobar cómo es la voluntad de Dios. Solamente por cambiar el entendimiento, por cambiar la manera de pensar. Y Jesús lo que está haciendo con esta gente es que ya los está motivando a que piensen distinto, a que sus cuestionamientos sean otros. El punto no es cómo llegó allá, el punto es por qué yo lo busco. Y haya llegado como haya llegado, ese no es el punto. El punto es por qué te estoy buscando, Señor. ¿Solo porque me diste de comer? ¿O hay un interés más en mí? ¿O quiero estar cerca de ti? ¿O quiero volver a comer? ¿O quiero no solo comer, quiero ver otras cosas? Pero el cuestionamiento no es cómo llegaste acá. Y cada una de las personas que estaba ahí podía haber tenido un cuestionamiento distinto de acuerdo a la situación por la que estuviera pasando. Pero parece que generalmente todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo llegó acá? ¿Qué le responde Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y eso? Si no entiendes esto, ¿cómo te voy a explicar? Sí. Pablo lo dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Si no podemos digerir esto, ¿cómo vamos a digerir el alimento sólido? Pero, ¿saben? La palabra siempre nos está motivando a pensar distinto. Y aquí lo que Él está haciendo es eso. Así es Jesús, amado hermano. Nos lleva a pensar diferente. Sí. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste. No les respondió su pregunta. Les dio un argumento para que ellos cambiaran sus cuestionamientos que tenían. Sí. Dice 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabes? Ellos hicieron un esfuerzo por ir a buscar a Jesús. Y Jesús sabe muy bien que en su corazón está el ir a buscarlo porque quieren comer. Sí. Ahora, ¿qué gente tan mala? O sea, qué gente tan interesada que nomás busca a Jesús por alimento. No, amado hermano. No.
son judíos, son hebreos, ¿sí? Conocen la Escritura. Conocen la Escritura. Yo quiero que tú piensa, tú lo sabes, está en tu mente, esa información está ahí. ¿Por qué fueron a buscar a Jesús después de que hizo una multiplicación del pan? ¿Sí? Y querían al otro día volver a comer. ¿Te suena algo que ya has leído antes? ¿A qué te suena? ¿No iban todos los días y recogían maná del suelo? Y al otro día, ¿qué hacían? Volvían a recoger. Y al otro día volvían a recoger. Y al otro día volvían a recoger. ¿Qué es lo que ellos buscaban en Jesús? Eso. No es que fuera gente mala o interesada, sino que Jesús viene a darle otro espectro más amplio a la voluntad de Dios. Él los alimentó con maná todos los días en el desierto, a excepción del día sábado. El viernes tenían que recoger doble porción. ¿Sí? Y todos los días los alimentaban en el desierto, y todos los días. ¿Sí? Pero Jesús viene y explica. Por ejemplo, la ley en el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, y le da otro sentido a esa enseñanza, a la ley escrita. Ahora Cristo viene y hace multiplicación de pan, los alimenta. Y la gente sabe, porque eso no lo ignora, ¿sí? Ellos saben, ¿sí?, que puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque sus padres fueron alimentados día tras día durante 40 años en el desierto. Saben que puede volver a suceder. Están esperando que vuelva a suceder, y por eso es que lo buscan. ¿Sí? No es porque fuera gente interesada. No, ellos saben que puede volver a suceder. Y Cristo viene y ellos preguntan: ¿cómo llegaste acá? Ustedes vienen por el alimento que les doy, porque se saciaron. Pero ese esfuerzo que vinieron haciendo para buscarme, háganlo por el alimento que no perece. ¿Te das cuenta cómo el pueblo se mueve en esa dirección, el pueblo judío? Sí. Lo que el pueblo hace cuando interactúa con Cristo tiene mucho que ver, amado hermano, con el comportamiento del pueblo. En los primeros libros de la Biblia, en los primeros libros, tiene mucho que ver con ese comportamiento. Sí. Tiene mucho que ver con ese comportamiento. Sí. Entonces en el 27 dice: trabajad no por la comida que perece, no por esa comida. ¿Qué comida perecía, amado hermano? Dice que cuando llegaba algún abusado y quería juntar más maná para no hacer esfuerzo de recogerla, al otro día, ¿qué le pasaba? Se echaba a perder. ¿Te das cuenta de qué les habla Cristo? Entonces todos los días, temprano, muy temprano, se tenían que levantar y agarrar la porción para el día, lo que necesitaran para el día, y al otro día volver a hacer el mismo esfuerzo. Y Jesús les dice: no trabajen de esa manera. No trabajen por ese pan que perece. No les está hablando de un pan que se enmojece. Les está hablando que ya no va a ser como en el desierto. Les está enseñando que ese conocimiento que tienen, lo tienen que hacer un espectro más amplio. Ahorita que están leyendo Levítico, ¿verdad? Leyeron Éxodo, ¿verdad, hermanas? Y ahí está la explicación, ¿cómo era esto? ¿Sí? ¿Qué pan era el que perecía? Ese pan era el que perecía. Ese pan es el que se echaba a perder. Y tenían que hacer el pueblo un esfuerzo diario por alimentarse de ese pan del cielo, porque al otro día ya no servía. ¿Sí? Entonces Jesús está hablando de ese pan. Y ellos, o sea, ¿cómo se entrelazan las cosas? Jesús hizo la multiplicación de los panes, estos asociaron rápido, entendieron rápido. Es como en el desierto. No dice que los hizo que estaban en un lugar desierto, que no había dónde ir a comprar.
Ellos asociaron rápido esa información que tenían. ¿Sí? Es algo que estaba en su cultura, en su vida, en su ADN, por así decirlo. ¿Sí? Era algo de ellos, es como cuando, no sé, tú ves que alguien está poniendo nixtamal y dices, vale, tamales. ¿Sí? O está así, o fue por, así es, está en tu ADN. ¿Sí? Está en tu ADN, está ahí, está clavado ahí. Y cuando ellos vieron esto, eso fue lo que entendieron, porque está ahí, está adentro de ellos. ¿Sí? Cuando tú oyes la palabra maíz, asocias, ¿verdad? Tortillas, tamales, no sé, tostadas, tantas cosas. Porque está ahí, está asociado en ti. Y esta gente entendía eso. Cuando estaban en el lugar desierto y Cristo los sentó y Cristo les dio de comer, ellos entendieron. Esto es como lo que sucedió en el desierto. Mañana va a haber de nuevo. Y por eso fueron a buscar a Jesús. Y por eso Jesús les dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Pero no hagan este esfuerzo que hicieron hoy, lo hagan por ese alimento que perece. La pregunta no es cómo vine acá. Ustedes están buscando el pan de todos los días. Qué tremendo es este cuadro. Sí. Por eso, amado hermano, el cristiano debe tener conocimiento. Para que cuando vea las manifestaciones del reino, sepa lo que está sucediendo en su entorno. Para que el creyente debe tener este conocimiento metido en su genética, metido en su ADN, metido en su mente, en su corazón. Y nuestros hijos tienen que tenerlo bien metido en la mente, en el corazón, porque el día de mañana, cuando ellos vean cómo se desarrollan las cosas, ellos puedan decir, esto se trata de esto es lo verdadero, esto es lo falso, esto es lo correcto. Amén. Porque así reaccionaba este pueblo. Así reaccionaba este pueblo. Sí. Pero hoy se levanta un predicador y dice disparates y toda la gente lo haga y lo oyes. Pero la Biblia no dice nada de eso. ¿Por qué? Sí. Porque no tiene la información. Pero si tú y yo tenemos la información, ¿tú sabes cómo van a ser los últimos tiempos? ¿Jesús va a venir y va a pisar la tierra de nuevo? No. Ya no va a haber oportunidad para que Él pise la tierra, ya no va a suceder eso. El cielo se va a partir, va a sonar una trompeta. Va a sonar una trompeta y los que hayan muerto, como un despertador cuando suena. Así es que, ¿cómo nos vamos a la muerte los cristianos? Con la esperanza de que suene la trompeta. ¿Vamos con miedo? No, vamos con la esperanza de la resurrección. Y nuestros hijos deben de estar. ¿Has visto los hologramas que hacen los chinos con los drones? ¿Tú crees que no puede engañar a alguien? Y esas noticias y la inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿tú crees que no se puede engañar fácilmente? Pero sí rápido. Entonces necesitamos estar empapados. Porque no vamos a estar. A mí me sorprende esa cosa de la inteligencia artificial. Dice mi esposa, mira cómo baila la niña, no creo que baile así, le digo, se me hace que es inteligencia artificial. Hay un grupo que se llama Altar de Acero. Creo que también es de inteligencia artificial. O sea, tú mira, una letra, hicieron el Padre Nuestro así, una versión como rock, entre gaitas y violines, y se oye. A mí me gusta, a lo mejor no te gusta a ti, pero se oye muy bien. Y una letra que dices, esa letra está bonita. Sí. Pero le pregunté a Nair, le digo, ¿y esto? Dice, es inteligencia artificial. Hijo, yo estaba esperando que vinieran esos a dar un concierto. No me van a venir, es inteligencia artificial. Sí. Entonces uno tiene que estar alerta porque esta gente, cuando vio lo que estaba sucediendo, entendió muy bien de qué se trataba. Pero Jesús no los descalifica. Jesús les quiere ampliar el espectro. ¿Sí?
Cuando Jesús está en el sermón del monte y está hablando de no robar, de no cometer adulterio, de la justicia, esta gente sabía de qué les hablaba Jesús. Esta gente que está sentada ahí en el lugar desierto alimentándose, saben de qué se trata. Y hoy en día los cristianos deben de saber de qué se trata. ¿Sí? Debemos de saber de qué se trata. ¿Sí? ¿Cuál es lo que está sucediendo? ¿Sí? Dice, trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? ¿Qué es lo que metieron en el arca de la alianza? ¿Y qué más metieron? Y maná. Esa es la comida. Ese maná que estaba ahí, ese maná no perece. Ese maná no caduca. La vara del hombre reverdeció, dice la palabra. Y metieron maná en esa urna. Ese maná no perece. Y esa arca, esa urna representaba la presencia de Dios. ¿Sí? Él es el alimento que no perece. Él es la presencia prometida de Dios entre los hombres. Él es ese pan que no perece. ¿Sí? Porque metieron maná en el arca y ese maná no se echaba a perder. ¿Sí? Y esa arca representa la presencia de Dios en la tierra. Cristo es ese pan que no perece. Cristo es ese maná que da vida. Y dice Jesús aquí trabajar, o sea, esforzarse. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. Y luego Pablo dice, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Jesús dice aquí trabajar, esforzarse, amado hermano. Yo te pregunto, ¿cuándo tú y yo nos esforzamos por estas cosas? ¿Cuánto nos esforzamos por esto? Yo te pregunto a ti y respóndete tú, verdaderamente en lo que yo hago por el reino, ¿hay un esfuerzo o solo hago lo que hago? Pero aquí hay una orden de Cristo, trabajar. Otras versiones dice esforzarse. Y yo te pregunto, ¿tú haces lo que haces porque te toca hacerlo? Porque es domingo y hay que ir al templo, o verdaderamente te estás esforzando. Me voy a esforzar por llegar a tiempo el domingo, me voy a esforzar por estar los jueves, me voy a esforzar por hacer oración, me voy a esforzar por llevar una vida en santidad, me voy a esforzar por llevar una vida piadosa, o no hay esfuerzo en ti con respecto a la vida cristiana. ¿O solamente es una vida cristiana por denominación? ¿O hay un esfuerzo? Porque podemos ser cristianos por denominación, ¿verdad? Y llamarnos cristianos y denominarnos creyentes. Pero si en nuestra vida hay un esfuerzo, ¿cuántos han hecho un esfuerzo en alguna ocasión? Te levantas en la mañana y te arreglas porque vas a ir a la chamba. ¿Sí? A los que tienen que llegar a determinado. Y no puedes llegar tarde porque si no, me descuentan el día. ¿Y qué es lo que haces? Te esfuerzas, te estás esforzando, fíjate, aún antes de llegar al trabajo. No solo te esfuerzas en el trabajo, aún antes de llegar al trabajo te esforzaste. ¿Sí? Y aquí la vida cristiana es la misma. Tiene que haber un esfuerzo. Si no hay esfuerzo en tu vida creyente, búscalo. Busca hacer un esfuerzo en lo que haces y no nada más lo hagas porque me tocó hacerlo. Porque hoy es jueves y a las 7 hay que estar en el templo, pues hay que ir. Y ya. ¿Sí? Apago la tele, me voy, me arreglo. Está chido llegar los jueves. Tiene que haber un esfuerzo.
Jesús lo dijo, no lo digo yo, lo dice Él. Trabajad, no por la comida que perece. ¿Qué esfuerzo le pones cuando vamos al trabajo? ¿Cómo nos esforzamos, verdad? Ahí sí vamos, ¿verdad? Rápido, puntuales, y no hay que estar ahí. Y Jesús dijo, trabajar. O sea, Jesús no nos está diciendo algo que desconozcamos, porque todos sabemos lo que es esforzarse. ¿Sí? Todos sabemos lo que es esforzarse. ¿Sí? Cuando estás haciendo un trabajo y tu cuerpo ya no te da, tus manos ya no te dan, tus brazos ya no te dan, tus ojos están cansados, pero dices, todavía faltan 2 horas, Dios mío, ¿y qué haces? Te tomas un café, te lavas la cara y te esfuerzas, ¿sí? y te esfuerzas por concluir la obra. Pero el domingo son las 11 de la mañana, ahí voy, despacio. Llego a una canción, a 2. Hay unos que llegan más al tiempo de la ofrenda y ya. Y bien relajado y bien tranquilo. Y toda la semana no hay ningún esfuerzo por llevar una vida piadosa, una vida cristiana. ¿Sí? No hay. Y ahora no es algo que diga yo, amado, estamos recordando lo que Jesús le dijo a esa gente que iba a buscarlo. Trabajar, esforzarse. ¿Sí? Esforzarse. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta palabra señaló quiere decir que como que selló, como que marcó. No es que Dios el Padre haya señalado así, no. Es que le puso una marca a Cristo. Le puso un sello a Cristo. Un distintivo, una marca, ¿sí? Que lo identificaba como la comida que no perece. ¿Sí? Ahora, a esta gente, Cristo le había enseñado un día anterior, antes de la multiplicación del pan. Jesús dice que estaba ahí y estaba enseñando, estaba curando enfermos. Toda esta gente escuchó la enseñanza de Jesús, escuchó sus palabras, escuchó toda la enseñanza de Cristo y después les dio de comer. Jesús les está hablando algo que ellos ya habían escuchado también. Entonces dijeron, fíjate, 3 respuestas, 3 preguntas hay aquí. ¿Sí? La primera es, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Mucha gente se pregunta eso hoy en día, y muchas religiones aquí aprovechan qué es lo que debe de hacer el creyente o el feligrés o el que cree en algo, qué debe de hacer. Pero nuestra salvación consiste o no consiste en lo que hagamos. No consiste en lo que hagamos, ¿verdad? Sí. Jesús le responde, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Tú te has preguntado eso en alguna ocasión? ¿Qué debo hacer, Señor, para poner en práctica lo que tú dices? ¿Qué debo hacer para poder obedecerte? ¿Qué debo hacer para esto? Porque creemos que podemos hacer algo. En una ocasión le hice un planteamiento a mis hijos, les hice unas propuestas. Tengo 3 propuestas para ustedes. Ajá, a ver cuáles son. Le digo, mira, es esta y esta. Le dije a mis hijos 3 propuestas. Piénsenlo y mañana nos vemos a ver qué crees que hicieron los niños. Al otro día que llegamos, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está con el planteamiento que dice? Mira, papá, nosotros te proponemos, digo, ahí déjala. Ahí déjala. Ahora tú me vas a proponer a mí. Ahora tú me vas a plantear a mí. Ahora tú me vas a ofertar a mí. No, digo, esto no funciona así. Yo por eso les puse 3 alternativas para que escogieran una de las 3. Así es que les doy la oportunidad, váyanse y mañana lo platicamos. No, es que ya habíamos pensado que si a lo mejor, no. Yo nomás quiero respuesta A, B o C. Y a veces con Dios nos pasa lo mismo.
y le planteas al Señor. Tienes un anhelo y le planteas al Señor. Tienes una inquietud y le planteas al Señor. No, ¿qué hago, Señor? ¿Quieres hacer algo? Y Jesús responde bien sencillo. Así es. Jesús responde bien sencillo. Entonces respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. Y esta palabra creer es tener confianza. ¿Qué hago, Señor, ante eso? Ten confianza. Cree en mí, cree en mi palabra. Pero es que mira, tengo este bronco. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Pero es que mirando mal, pon tu pan sobre las aguas, de su debido tiempo se te devolverá. Señor, pero es que mira, se juntaron estos y estos contra mí. Salmo 27. Pero es que tengo miedo, Señor. Salmo 41. Señor, pero es que me siento que no me va a ir bien. Salmo 23. Confía en mí. Confía en mí. Y es lo único que Dios quiere, que confíes en Él. No te está pidiendo que hagas algo sobrenatural porque no podrías hacerlo. ¿Qué le pasó a Naamán en Sirio cuando llegó con Eliseo? No, yo pensé que iba a salir y me iba a recibir. ¿Y qué le dice su ayudante, sus chanales que iban con él? Oiga, usted es un hombre de guerra, estoy parafraseando. No, sí, y su rey lo tiene en gran estima. Y usted ha conquistado ciudades, y usted ha conquistado otros ejércitos. Y le subieron el ánimo a Naamán. No, sí, que me pida Eliseo lo que sea, que yo lo hago. ¿Y por qué si le están pidiendo que haga eso, no lo hace? Y yo estoy seguro que Dios te ha respondido a ti así, de muchas formas. ¿Sabes por qué estoy tan seguro? Porque yo lo he experimentado. No, Señor, yo voy a ir, te desgarras la vestidura y pones el pecho. No, tranquilo, me ha dicho el Señor. Arturo, cálmate. Cálmate. Confía en mí. Confía en mí. Cree en mí. Cree en mi fidelidad. Cree en mi amor. Cree en mi palabra. Cree en mis promesas. Cree en mí. Pero ahí andamos, ¿verdad? Gastando lo que no tenemos, comprometiéndonos a hacer lo que no podemos cumplir. En fin, pensando que podemos hacer algo. Sí. Debemos esforzarnos por llevar una vida piadosa, porque en esa palabra que le dije antes, esforzados, trabajar, se refiere por llevar una vida piadosa. Y ellos le están preguntando aquí, ¿cómo hacemos la obra de Dios? Sí. ¿Cómo hacemos la obra de Dios? Confío en el que ha sido enviado. Sí. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Esforzarnos por llevar una vida piadosa, claro que sí. Esforzarnos por llevar una vida piadosa. No esforzarnos para ver qué hacemos por el Señor. No, hermano. Tu esfuerzo debe estar en llevar una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida de santidad. ¿Qué hacer por el Señor? Tienes que confiar en Él. Porque muchos de los fracasos de nuestra vida cristiana, en muchos aspectos, ¿sabes a qué se han debido? ¿Sabes por qué hay matrimonios cristianos que quiebran? Negocios cristianos que quiebran, familias cristianas que se fracturan. Porque han sido ellos los que han metido la mano por querer solucionar las cosas. Porque esos matrimonios han querido, ellos, él o ella, han metido la mano para querer solucionar el asunto. Porque él metió la mano en el negocio queriendo solucionar el asunto. Porque él intervino queriendo solucionar el asunto. Y dejó de confiar en Dios. Porque como humanidad tenemos ese rasgo, amado hermano, que lo que tocamos lo echamos a perder. Entonces, si estás pasando por una situación, amado hermano, únicamente confía. No quieras meter la mano porque es muy probable que no lo compongas. ¿Has visto a alguien que quiere arreglar algo y no sabe nada? ¿Has visto a alguien que quiere arreglar algo? Ahorita que fue Día de Reyes, me llegó una niñita ahí y dice, ¿me puede ayudar a destapar el compartimento de las pilas, manito? Un tornillo de cruz.
El tornillo mira bien barrido ya. Digo, cuando quieran hacer esto, consulten a un experto. Le digo, yo tengo el desarmador de esta medida, yo lo hago. Digo, ¿con qué le hizo tu mamá? Dice, con un cuchillo. Y hubiera dicho, no mamá, ahorita pido allá un desarmador. ¿Sí? Eso nos pasa porque no somos expertos. ¿O es usted un experto en el matrimonio? ¿Y por qué lo quiere usted arreglar? ¿Es usted un experto en la educación de sus hijos? ¿Y por qué quiere usted arreglarlo? Confíe en el Señor. Esfuércese por llevar una vida piadosa. Esfuércese por llevar una vida de santidad. Y crea en las palabras del Señor. Pero no quiere usted intervenir. Ah, ya sé cómo hacerle. ¿En serio sabe cómo hacerle? Sí, no sabemos cómo hacerle. Por eso dice, ¿cómo ponemos en práctica? ¿Cómo hacemos la obra de Dios? Que creáis en el que me dio. Le dijeron entonces, otra pregunta. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ah, o sea, tú eres el ejemplo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué obra haces? ¿Sí? Tenemos que creer en ti, en el que Dios señaló. ¿Sí? Dios señaló a Jesucristo en el momento de su bautizo. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Lo señaló, le puso un sello. Tú tienes un sello que te distingue como hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la vida de Cristo. Él fue sellado con el Espíritu Santo, como tú y como yo. Ese es nuestro distintivo. Ese es el señalamiento. Ahora le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué señal haces tú para que te creamos que tú eres el enviado? Ya Dios ya lo había señalado a él como el ejemplo, como la forma, como la manera. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les di a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién es hablando? De Cristo. Y ahí, amado hermano, se empieza a hacer una depuración entre los que creen y entre los que no creen. Misma una carta de Juan, la primera carta de Juan, si no me recuerdo, dice que el que reconoce a Cristo confiesa que Jesús vino en carne y sangre, me parece que dice la palabra, que nació, que Dios habitó entre nosotros, ¿sí? Que le reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios. Y cuando Jesús hace este planteamiento, empieza a ver ahí quienes creen y quienes no creen, como sucede hasta el día de hoy. Como sucede hasta el día de hoy. Jesús fue el que murió, Jesús fue el que padeció, y la gente se acerca a todo santo, ¿sí? Porque no entienden que el verdadero es Él. ¿Sí? Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El pan de vida nunca tendrá hambre. ¿Sí? ¿Saben? La palabra de Dios nos sacia. Cristo nos sacia. La enseñanza de Cristo nos satisface. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a su cuerpo, a su carne y a su sangre. ¿Sí? El que participa del cuerpo del Señor ha sido perdonado. No tendrá hambre jamás, no tendrá necesidad jamás, está satisfecho, está a gusto, vive bien. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha perdonado. Porque Cristo lo ha perdonado. Oye, pero le falta esto, le falta otro, le falta casa, le falta carro, le falta fama. Vive bien, está satisfecho porque Cristo lo ha perdonado. No tiene hambre, no tiene necesidad de nada del mundo, no le interesa saciarse con el mundo, no le interesa buscar los deleites del mundo. Está saciado, está satisfecho.
Tú y yo somos creyentes en Cristo y no tendríamos por qué vivir una vida frustrada. Hay creyentes que viven su vida esperando llegar a un oasis. Cuando sea la quincena. Cuando mis hijos se vayan, ya me quedé yo con mi esposa. Esperando llegar a un oasis toda su vida. Ahora que me vaya bien. Ahora que me jubile voy a descansar. Ahora que me compre casa nueva, ahora sí voy a estar a gusto. Toda su vida esperando llegar a un oasis. Yo no sé si tu vida es así. Pero no tendría por qué ser así. Pero hay gente que vive así. Esperando que en su caminar de su vida en un día se encuentre en un oasis donde ya pueda descansar a la sombra. Aquí dice que el que come de él no vuelve a tener hambre. O sea, que tu vida no tendríamos por qué andar buscando un oasis en nuestra vida, un tiempo en nuestra vida, una época en nuestra vida. Nuestra vida es un oasis. Para el que entiende de qué lo perdonó Dios, su vida es un oasis, su vida es un descanso, su vida está bien. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó. Porque Cristo lo perdonó. Pero le falta casa propia, le falta carro. Cristo lo perdonó, su vida es un oasis. Su vida es mejor que la de mucha gente que puede tener 1000 cosas. Su vida es mejor porque Cristo lo ha perdonado. No tiene necesidad de las cosas del mundo. Así es que si tú estás esperando que llegue un oasis, ya lo tienes. No has aprendido a vivir. Nos cuesta aprender a vivir en el oasis que Cristo representa en nuestras vidas. Nos cuesta mucho. Sí. Y eso es lo que dice aquí: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué podemos estar bien? Porque Cristo nos ha perdonado. Porque hemos participado de ese cuerpo que pagó nuestros pecados. Sí. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sangre representa la bendición. Sí. La sangre representa la bendición. El cuerpo golpeado de Cristo, las demandas de la ley. Y la sangre, la oportunidad de entrar delante del Padre. Sí. Jesús lo dijo también de otra manera: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. O sea, Cristo en tu vida es todo lo que necesitas. Lo demás es añadido. Tú y yo no tenemos por qué tener hambre ni sed. Si nos ponemos de pie, ¿me ayudas a leer con las ofrendas, por favor? Mientras los hermanos entonan una alabanza, depositamos una ofrenda y oramos porque les toca ensayar ahora. Ensáyenle, pero ensáyenle. No, sí le ensayan. Le echan ganas. Ya hicimos la planeación del año. Ya hicimos la planeación. En cuanto sea posible, la subo al grupo de la iglesia para que estemos enterados. Y guárdela ahí, guarde la imagen para que vayan ustedes enterados de las actividades a lo largo del año. Entonamos una alabanza y depositamos una ofrenda. Jesús.
pasado la multiplicación del pan y el favor haya sido recibido, no lo perdamos de vista, nunca, busquémoslo siempre, estemos buscando. Que no nos preguntemos a nosotros mismos, ¿y dónde está el Señor? Dios siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que lo perdemos de vista. Esforcemos por llevar una vida piadosa y creamos en las palabras de Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque a través de estas historias, a través de lo que tú predicas, Señor, podemos aprender. Aún después de 2 milenios seguimos aprendiendo, Señor. Padre, a veces nuestros cuestionamientos están fuera de lugar, pero tu fidelidad siempre nos responde. Quizás no con lo que queremos escuchar, pero nos respondes con lo que necesitamos, con lo que debemos saber, Señor, para que nuestros pensamientos cambien, para que nuestros cuestionamientos sean cambiados, Señor, para que no nos preguntemos lo mismo que se pregunta la multitud, Señor, sino que nuestros cuestionamientos sean diferentes, Señor, porque eres tú el único que cambia nuestro pensamiento. Señor, te pedimos esta noche en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo ayudes a cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, Señor. Padre, ayúdanos en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos haga esforzarnos por llevar una vida piadosa, por llevar una vida en santidad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, también a poder echar mano de las promesas de Cristo, a poder creer en su palabra, creer en su enseñanza, creer en sus promesas, Señor. Padre, danos satisfacción a través de la palabra, que no estemos anhelando un oasis en nuestra vida, sino que entendamos que ya estamos en tu reposo, que ya estamos en tu descanso, que ya vivimos en un oasis, Señor. Padre, te damos gracias también por permitirnos traer una ofrenda delante de ti, Señor. Una pequeña muestra de lo mucho que bendices nuestras vidas, con alimento, con techo, con abrigo, con trabajo, Señor. Padre, tú eres nuestro proveedor y nada nos va a faltar. Nada nos ha faltado, Señor. Tú nos haces descansar. Tú aderezas mesa delante de nosotros, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Padre.